por buen camino. Y arrepiéntete. Vas por buen camino. Vas por paso. buen camino porque sabes que en el fondo la cagaste. Sabes que en el fondo has tomado una mala decisión, pero tú mismo eres quien decide si lo va a volver a hacer. ¿Tú sientes que exponerte a todo esto te hizo de alguna manera, pues no recaer, pero sí reencontrarte con el consumo tal vez conflictivo? Realmente sí, o sea, enfrentarte a esto te hace darte cuenta que vivimos rodeados de una sociedad muy débil. Hola, les doy la bienvenida a este podcast, a este espacio de conversación dentro de Barrio Rojo. Hoy con un tema que traía en la mente hace mucho rato, que traía ahí como con ganas de conversar, que es el tema de las adicciones. Adicciones a las sustancias, al sexo, a las personas, a la comida. Y para eso invité a una gran amiga, una colega de hace muchos años, Noah Gorgeous. Hola Noah, bienvenida a este espacio. Gracias por aceptar esta invitación. Yo quisiera que la gente conozca y sepa por qué estás invitada a este espacio, por qué crees que te llamamos para hablar sobre las adicciones hoy. Bueno, primero que todo, no, gracias, Pedro, por invitarme a Barrio Rojo. Considero que tú me invitaste a mí porque conoces un poco mi historia y te he compartido bastantes cosas de mi vida y he sido una persona que ha tocado fondo con las adicciones y que ha sabido salir de ellas y aprender a gestionar su vida sin vicios y cuidando cada vez más de sí misma. Porque tú más que nadie me conoce, me ha visto en distintas facetas de mi vida. Sí. Y sabes por todas las que yo he pasado, pero he logrado salir de los fondos que he tocado y estoy aquí para contarlo y tener una perspectiva diferente o una perspectiva más clara, básicamente, de lo que son las adicciones. Bueno, antes de entrar en el profundo de este tema, yo quiero pues hacer un disclaimer. Este podcast no busca darles consejos a ustedes acerca de las adicciones, no somos un foro médico, un foro de profesionales hablándoles al respecto, sino que más bien queremos hablar desde nuestras experiencias, desde personas que hemos enfrentado situaciones buenas, malas alrededor del consumo y queremos hablar hoy libremente de eso y de lo que ha significado en nuestras vidas. Entonces, pues bienvenida. Gorgeous, ¿tú crees que existe el consumo social, el consumo recreativo, que una persona puede de repente un fin de semana irse de fiesta y consumir, o de repente un día darse un atrancón de comida y seguir con su vida? ¿O crees que por el contrario todos los consumos conllevan a la adicción y por lo tanto a un consumo conflictivo? Sí, yo soy partidaria de que el consumo recreativo existe, ¿sabes? Pero tiene que ser un consumo controlado. Yo conozco personas que tienen un consumo recreativo cada 8 días, pero es eso mismo. La palabra recreativo viene de ahí, de recrearse un poco y de pasar un buen rato, no de llegar a un consumo excesivo de algo y tocar un fondo y hacerse mierda. Bueno, mira, yo te lo pregunto también pensando en mi propio consumo, porque llevo por lo menos unos 15 años o más fumando marihuana todos los días. Y por muchos años creí que tenía un consumo controlado, que yo la podía dejar en cualquier momento, que no necesitaba fumar todos los días, que si no la tenía estaba bien y que además no es una sustancia químicamente adictiva como lo es la cocaína, como lo es la heroína. Sin embargo, pues me he dado cuenta que no la puedo dejar, que simplemente mi día se normaliza cuando fumo marihuana y no es como que me saque de mi realidad o la use para recrearme porque todo el tiempo estoy trabado. Si fumo todos los días, varias veces al día, llevo por lo menos 15 años en lo que no conozco cómo soy sobrio, en lo que no conozco cómo es mi cuerpo actuando sin sustancias, sin sobriedad. Entonces, yo siempre también creí que el consumo social existía, que el consumo no problemático existe, lo sigo creyendo, pero en mí empiezo a identificar un consumo que es problemático. Y me lleva a pensar en lo que hablabas del tocar fondo. No sé si estoy tocando fondo al llevar tantos años de mi vida sin poder dejarlo, pero a la vez trabajo, tengo proyectos, tengo amigos, ¿sabes? Mantengo una relación social vigente, estable, entonces puedo decir que tampoco interfiere con mi vida, pero me cuesta identificar si es problemático o no. ¿Tú qué piensas pues, de esto que te estoy contando, de este consumo
cotidiano? Pues yo considero que yo no te puedo dar un consejo, No lo estoy pidiendo. ¿sabes? Yo no te puedo dar un Aclaremos que consejo, este mi amor. podcast no es un espacio para dar consejos y recomendaciones que deban seguir, sino para expresar nuestra opinión. Ve a terapia. No, mentiras, es broma. Entonces, ¿qué pasa? Yo... ¿De dónde salió esto? Gracias, cositas de producción. producción. Te voy a hablar como desde una persona que tocó fondo, ¿sabes? El fondo como tal no es como la propia palabra dice, que tú te tiras a un hueco y caes allá a un terreno y no. Un fondo puede ser un bucle constante también, ¿sabes? Un fondo puede ser una situación que se repite cada 8 días, un fondo puede ser una situación que te ahoga, un fondo puede ser una relación con una persona que no puedes gestionar, un fondo puede ser el llanto también, que siempre terminas llorando, que siempre terminas solo, que siempre terminas odiando lo que eres, que siempre terminas con ese vacío emocional, existencial, con esa falta de amor propio, ¿sabes? Todo parte siempre desde una base de amor propio. Entonces, cuando uno logra llegar a esa conciencia de que ha tocado ese fondo, es cuando uno decide cambiar. Porque la externalización del consumo de sustancias o de comida o de personas no viene desde una perspectiva de fuera, viene siempre desde una perspectiva de dentro. Aunque una persona te diga a ti, oye, es que te veo fumando mucha marihuana, oye, es que te veo muy adicto al móvil, oye, es que tú estás haciendo, tú hasta que tú no lo sientas en ti mismo, tú no vas a poder cambiar y gestionarlo. Eso va a llegar a un punto en el cual tú te vayas a cansar, en el cual tú ya vayas a darte cuenta que realmente el problema es eso y quieras tener una vida completamente sobria o tener como un consumo, por decirlo así, menos prolongado, ¿vale? Pero si realmente tú has llegado a un punto en el que te das cuenta que no puedes vivir con o sin la sustancia y que todo el tiempo necesitas estar en una constante fumadera para poder gestionar tu vida y realmente te estás dando cuenta que eso te está haciendo daño, la respuesta la tienes tú. La respuesta la tienes tú y ahí sí tienes que tomar la decisión tú mismo. Claro, el desapego es muy difícil. Desapegarse de una sustancia, de un consumo, de una persona, es lo difícil. Es como vivir una ruptura de pareja. Pasas un duelo, pasas una abstinencia y poco a poco vas viviendo tu vida sin eso sin esa sustancia, sin esa persona, sin esa comida. Ahora quisiera que retomáramos nuestro viaje en el tiempo y por tu historia para ir a Barcelona. Nosotros teníamos un programa espectacular que Nova Gorgeous coproducía con varios amigos y de repente se va a vivir a Barcelona, cambia de vida y nos abandona. No, mentira, se va a hacer a buscar sus sueños en otro continente. Pero quisiera preguntarte cómo es enfrentarte a un escenario como Barcelona, una ciudad pues que es reconocida por su ambiente, por su noche, por su fiesta, por los hombres, porque un poco confluye allí todo y cómo es para ti llegar a esta ciudad y además pues estar sola, buscando independencia. ¿Cómo te enfrentas a esto en Barcelona? Pues realmente para mí, migrar al principio no fue nada difícil, ¿sabes? Yo tomé la decisión de irme, recogí dinero, recogí mis pertenencias y me fui. Ya. O sea, yo también llegué a un punto en el que ya estaba cansada de estar en Bogotá, de que no veía como un futuro más allá, de continuar en este caos. De hecho, en ese momento estaba pasando por una situación muy difícil yo, en la cual no sabía cómo gestionar mi vida y vivía un caos personal. No le echo la culpa a la ciudad de que vivía en un caos la ciudad, porque la ciudad ha pasado por distintas etapas a lo largo de la historia, pero yo vivía en un caos personal y mi ventana de escape, por decirlo así, porque no fue una puerta, fue como una ventana, fue subirme a un avión e irme.
y llegar a una ciudad desarrollada, a una sociedad completamente individualizada, independiente, donde la gente va por lo suyo y persigue sus intereses, sus ideales y no está por la idea del otro, medio duro. Claro. El primer mes no, porque tú siempre que vas a un lugar o a una ciudad diferente pasas por turista y te lo pasas genial y todo es teta y todo es fabulous y todo es perfect y todo es divino y jijiji, jajaja. Pero cuando a ti te toca enfrentarte a buscar trabajo, a salir adelante, a pagar alquiler, a pagar arriendo, agua, luz, gas, electricidad, vestirte, comer y darlo todo, es como, uy, no es tan fácil. ¿Sabes? Y aquí, hablando de adicciones, piensa que allí todo el tema de consumo de sustancias, todo el tema del alcohol, todo el tema de comida, todo el tema de adicción al móvil, el desarrollo tecnológico que las ciudades europeas tienen, hacen que la persona sea más susceptible a la adicción. Hacen que la persona se vuelva más susceptible y se adicta a las cosas. Un boom que hubo muy fuerte fueron las ventas de ropa de fast fashion. Y eso a mí me volvió súper adicta. Yo empecé con 50 euros a comprar ropa de 2 euros, 3 euros y recibía paquetes de ropa en mi casa, 100 euros y recibía paquetes y paquetes de ropa y ropa y ropa y ropa y me volví adicta a comprar ropa. Que eso pasa también, la adicción a comprar la ropa, la adicción a la normalización de la marihuana. ¿Sabes? En Europa, Claro. básicamente en España, está muy normalizado el consumo de marihuana porque es legalizado, pero bajo ciertos criterios y estándares del gobierno, donde tú puedes acudir a una asociación, te haces socio, consumes tu hierba y desapareces y ya está. ¿Sabes? Pues es un consumo controlado. ¿Tú sientes que exponerte a todo esto te hizo de alguna manera, eh, pues no recaer, pero sí reencontrarte con el consumo tal vez conflictivo? Y no sé cómo estés ahora, pero ¿crees que desarrolló en ti como una resistencia o una fuerza o una conciencia diferente? Sí, realmente sí. O sea, enfrentarte a esto te hace darte cuenta que vivimos rodeados de una sociedad muy débil. Somos una sociedad que realmente las marcas, realmente las ideologías, las drogas, la comida, las grandes marcas de comida que manejan 1 millón de aditivos nos tienen controlados a través de la percepción, a través de los gustos, a través de la moda, a través de que consuma el ser humano simplemente por generarle dinero a las empresas. Entonces me hizo darme cuenta también que yo estaba atravesando por un nivel de consumismo muy bestia. Yo Ya. veía, ¿cómo es que se dice? Colaboraciones de marcas de moda con comida. Entonces te invitaban a comer y te daban un bono para comprar en tal lugar. O te Ya. invitaban a comprar y te ganabas un bono para ir a comer a tal lugar. Marcas de teléfonos con marcas de, qué sé yo, de locales de bares. Entonces tú ibas, comías, o tú ibas, comprabas ropa y luego te ibas a beber. O por beber te ganabas una camiseta de una marca. Por beberte tanto licor, ¿sabes? Competencias de comida, que yo veía gente así aglotonándose de comida. En Barcelona. En Barcelona, yo una vez fui a un... Tranquila, aquí Eso nadie fue te va a genial. juzgar. Mi amor, eso fue lo más. Yo antes me quería meter y todo. Vi una competencia de gente comiendo butifarras. La butifarra es Ya, como una rellena catalana, así. Yo ya. flipaba, yo era, wow. Yo era como, oh, Dios. Y normal, es normal. Entonces, no lo satanizo mucho, pero sí lo veo desde otro punto, ¿sabes? Lo veo desde un punto en el que uno como persona tiene que cuidarse mucho de la propia sociedad, del propio Estado, de las propias marcas, de prácticamente del capitalismo, porque es lo que engloba al ser humano y hace que uno entre como eh, en ese círculo vicioso de estar ahí comprando, gastando, consumiendo y dame, 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 y ay, placebo, placebo, y vives una constante, en un constante, ¿cómo decirlo? Como una satisfacción completa. Y ya cuando te hace falta la Sí. satisfacción, entonces es como, algo me falta. ¿Con qué lo lleno? Droga, sexo, hombres, mujeres, salidas, viajes, comida.
siempre tienes que estar llenando como ese vacío y luego no te das cuenta, dejas de estar en ti para rellenar todo lo que tiene la sociedad para darte y sentirte mejor contigo mismo. Bueno, también me llama la atención porque eso que mencionas, pues creo que es un constante en muchas ciudades que son mundialmente famosas por su escena nocturna, por la fiesta. Pasa mucho en las ciudades de playa, en donde estás como más expuesto a los cuerpos, al sexo, a la gente queriendo mostrarse, a la gente exhibiéndose, a la gente como en pues como en una dinámica muy de consumo de cuerpos, ¿no? Muy de... recuerdo que alguna vez fui a esta playa nudista de Barcelona y me sentía como gordo, calvo y bajito. Todo el mundo era enorme, todo el mundo era peludo, todo el mundo era hipermusculoso. Y me lleva a la pregunta del chemsex, porque también siento que es un mal, es una epidemia, digamos, que se está multiplicando muy rápido aquí en Bogotá, pero que he visto muy pegada en otras ciudades del mundo en donde se ha popularizado mucho pues el consumo de tina, por ejemplo, o el consumo de ciertas sustancias y es parte de la cita, ¿no? Entonces te pones una cita con alguien para consumir tina y también pues luego pues para tener sexo. ¿Cómo viste eso en una ciudad como Barcelona? ¿Cómo está de hecho ahora el tema del chemsex allá? Pues yo, desde mi punto de vista, para mí no es como una epidemia, ¿sabes? Es más bien como una práctica sexual. Ya. Como todo, por ejemplo, hay personas que les gusta el bondage, hay personas que les gusta el sado, hay personas que les gusta el fetish, hay personas como con distintas parafilias, con distintas formas de disfrutar del sexo. Yo considero que para mí el chemsex es una forma diferente de disfrutar del sexo. ¿Qué pasa? Que a veces se abusa bastante porque no solamente se consume una sustancia, sino es una fiesta de sustancias que se consumen para generar un mayor nivel de adrenalina y endorfinas en el cuerpo y mezclar el sexo más el consumo y lograr como un estado de placer más alto que va más allá y llegar hasta ahí para luego, ¡pum!, estrellarte y volver a consumir. Una montaña rusa, subes y bajas. Mira, sí, creo que tienes razón. Creo que en la pregunta lo formulé como, ay, están volviéndose adictos al sexo y a las drogas de manera epidémica. Y la verdad es que yo también lo hago, yo también lo he hecho. Rico. Eh, Sin embargo, sí me preocupa un poco ver cómo se normaliza y mucha gente no entiende las consecuencias, mucha gente no entiende el cómo cuidarse, mucha gente no entiende las prevenciones que se pueden llegar a tener y eso indudablemente me hace a mí generar un prejuicio que hace que te pregunte como, ¿cómo va la epidemia de la tina en Europa? Y la verdad es que es algo con lo que existe en nuestra cotidianidad, que vemos más cada día a día y que pues uno espera que sean decisiones también informadas de las personas, ¿no? Que las personas también sepan a lo que se enfrentan y lo disfruten. Yo también creo que el consumo puede ser una experiencia que disfrutas, que puede ser una experiencia de la que eres responsable, pero pues mi yo conservador interno sí me hace pensar como qué está pasando, que esto se está volviendo tan popular y que igual para mí es innegable ver las consecuencias. He visto muchas personas pues, que enfrentan consumos conflictivos, que enfrentan cambios muy difíciles en su vida a partir de esto y eso me hace pensar un poco es una práctica sexual definitivamente que implica unos riesgos de los que no todo el mundo es consciente, ¿cierto? Pero pues no, sé que sonó como satanizador del consumo de sustancias en el sexo, pero sería muy hipócrita de mi parte cuando yo también lo hago y cuando yo también lo he enfrentado. ¿Cómo sientes vuelves a Colombia después de muchos años de vivir en Europa y cómo sientes que te encuentras con Bogotá con Vale, respecto a todo? espera, vamos por partes. Entonces, estábamos hablando de chemsex, ¿no? Seguimos hablando de chemsex. El consumo de sustancias cuando se realizan prácticas sexuales, independientemente de que tú seas hetero, que tú seas gay o que seas eh, tu identidad de género, con tu forma de disfrutar del sexo, tiene eh, una base que es eso, es el sexo, pero la gente, por lo general, cuando realiza chemsex, se basa más en el consumo de sustancias.
Claro. Entonces se olvidan realmente a lo que una persona va. Yo conozco casos de personas que ya no pueden tener una relación sexual sin consumir drogas por el abuso excesivo de la droga en el acto sexual. Entonces te encuentras ya con personas que necesitan estar completamente drogadas, personas que necesitan estar completamente desinhibidas, personas que necesitan estar completamente borrachas o toxicómanos que necesitan estar muy mal para poder tener una relación sexual y aún así no lo logran. Claro. Ahí es donde el consumo y el chemsex se sale de control y ya dejas de realizar chemsex o dejas de tener un chemsex o bla bla chemsex y pasas a ser una persona que consume en su casa sola o normalizas el consumo cuando se acaba, cuando te das cuenta que cuando te das cuenta que has conocido a otra persona con la cual simplemente ha pasado un montón de tiempo drogándote y no ha pasado nada, esta persona dice como, bueno, me voy, te quedas tú con todos tus juguetes y todas tus parafernalias, empieza el consumo solitario y empiezas a buscar otro y vas perdiendo tiempo, das prioridad al consumo, vas dando prioridad a otras cosas que realmente se salen ya de lo que es una práctica de chemsex. Sí, además, bueno, hay algo que me parece rico alrededor del chemsex y es que como mucha gente con prácticas sexuales muy liberales alrededor del chemsex, entonces generalmente hay sexo en grupo, generalmente es gente que le gusta pelo, generalmente es gente muy desinhibida alrededor del sexo, cosa que me parece pues interesante, que de hecho busco en muchas de mis experiencias, pero por ejemplo a mí me pasa con muchas drogas que pues no se me para, que se me baja el deseo, que simplemente no puedo tener actividad sexual porque pues estoy drogado y puede que la esté pasando bien, pero no me estoy disfrutando sexualmente. Me pasa también eso, ¿no? Como que hay un goce, un cruce entre el goce y el disfrute y la frustración que te genera el no poder responder o el bloqueo que te genera pues la misma sustancia de que tu cuerpo no responde de la misma manera, ¿no? La sustancia cumple con su deber. Que tú consideres que una sustancia te calienta a nivel sexual o sube tus niveles de sangre o que te aumenta el irrigo sanguíneo por todo el cuerpo es diferente, ¿sí? La sustancia cumple con su deber, pero hay personas que utilizan las sustancias erróneamente porque creen que les va a dar superpoderes, porque creen que van a ser suficientemente sexuales en una cama, porque creen que si se meten un montón de sustancias entonces van a hacer un chocomix y va a salir un delicioso ceviche sexual, no. En últimas, el sexo mismo es una adicción, ¿no? Creo que Grindr y las aplicaciones de citas se terminan volviendo bombas de dopamina y consigues sexo tan fácil y te vuelves como de alguna manera adicto también a la atención, a la aprobación, al deseo de los otros. A mí me pasa, de repente termino horas y horas y horas pegado al teléfono. Dando scroll ahí, hola, 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 Claro, foto, claro, foto. claro, Sí, claro. eso Y también es adicción al móvil. Piensa que cuando tú despiertas el deseo sexual de tu cuerpo y estás buscando a una persona con la cual tener un encuentro sexual, tu mente ya va más allá del sexo. Tu mente ya está buscando la persona ideal y ya lo detectas y dices, no, ya nos vimos, ya lo yo soy hicimos, de ese ya equipo. mi marido, ya viví con él, ya mejor dicho, mi mamá me casé en Cartagena, divino. Yo soy de ese equipo. Hay personas que tienen mucho más desconectadas las relaciones sexuales de las experiencias sentimentales, pero yo me monto muy fácil en la nube voladora y yo quiero volverme amigo de las personas que conozco sexualmente, quiero desarrollar relaciones con muchas personas. Ay, Yo soy de ese equipo también, de los que creo que necesitamos generar, o pues que nos gusta generar ese tipo de claro. conexiones además de lo sexual. No, para ir cerrando, a mí me gustaría que habláramos de lo que significa la rehabilitación, de lo que implica, por ejemplo, un proceso de rehabilitación, de estos espacios, grupos, escenarios de rehabilitación, de si son violentos o no, y de cómo has atravesado tú de repente estos escenarios y estos momentos en tu vida. Vale, yo soy fiel partidaria de que la rehabilitación es necesaria para una persona que, como la propia palabra lo dice, deja de ser habitable, ¿sabes? Rehabilitar. O sea, la propia palabra te lo está diciendo. Volver a ser hábil, volver a ser habitable en ti.
volver a ser persona, a recuperarte, volver a recogerte, volver a amarte, a quererte. Soy fiel partidaria de que los procesos de rehabilitación son 100% necesarios para una persona que ha tocado un fondo muy bestia, como puede ser un hospital, como puede ser una cárcel, como puede ser los extremos de la muerte, como puede ser un consumo muy animal que te lleva a un nivel muy bajo de autoestima y terminas como un despojo humano en las calles. Hablando de otra forma, con personas con depresión, personas que desarrollan diferentes trastornos mentales, porque es eso, la adicción nos lleva a desarrollar trastornos mentales, a todos. Gente que desarrolla un TLP, gente que desarrolla un trastorno obsesivo compulsivo, y todo eso se debe a la mala gestión de una adicción a una sustancia o a algo. Entonces, soy fiel partidaria de que esto es 100% viable. O sea, yo confío bastante en los procesos de rehabilitación. También en los grupos. Hay bastantes grupos de autoayuda. Hay grupos de autoayuda para alcohólicos, para drogadictos, para personas... lo descubrí hace poco, para personas adictas a personas. O sea, existen grupos para personas codependientes de personas. A veces no lo sabemos y nuestra vida depende de la decisión de otra persona. Claro, si no me llamas alto, sin ti me muero. Si no me Claro. dices nada, entonces no soy nada, no sirvo, mi vida es una mierda, me quiero matar. ¿Sabes? Entonces el ser humano también desarrolla esa codependencia al otro. También existen grupos de autoayuda, psicólogos, psiquiatras, psicólogos, psiquiatras. Yo soy fiel partidaria de que una necesita ir a terapia, comerse su terapia, soltar toda su mierda a una persona profesional y que esta persona realmente a uno lo guíe. O sea, hemos, estamos en un momento en el que debemos normalizar la terapia y la ayuda, ¿sabes? Porque en un pasado esto simplemente se satanizaba con que la persona estaba dañada, con que la persona era una viciosa, con que la persona era, con que la persona era una inadaptada, con que la persona era una enferma, y no. Esto a día de hoy hay que normalizar ir a terapia, hay que normalizar pedir ayuda, hay que normalizar ir a rehabilitación. Mira, yo soy bastante escéptico con este tema de la rehabilitación, porque si bien creo mucho en la terapia, en buscar ayuda y creo mucho que puedes, pues que no eres una persona definida siempre, que puedes evolucionar, que puedes redefinir quién eres, pero también encuentro mucho en estos grupos y en estos procesos de rehabilitación ideas que a mí me parecen peligrosas. Eh, pues yo no soy una persona católica, no soy una persona cristiana, pero sí encuentro que Cristo es como el mayor rehabilitador de la historia, ¿no? Entonces, como que a través de la culpa y a través de la religión, muchas clínicas y procesos de rehabilitación hacen que las personas se alejen del consumo, pero como que insertan este ser superior o esta idea de la rendición de la que hablábamos también antes. Y a mí personalmente me genera algo de desconfianza. Entonces me lleva a la pregunta de qué tanto tienes que renunciar a ti, qué tanto tienes que modificar tu personalidad y lo que crees para entrar en un proceso de rehabilitación, o cómo lo has sentido, porque yo, como te digo, tengo mis prevenciones con algunos de estos procesos de rehabilitación cuando creo que lo que hacen es intentar borrar tu identidad. Una cosa sí es cierta. Un proceso de rehabilitación nunca te va a intentar borrar la identidad, porque no es como vamos a meterte un chip y ahora tú vas a dejar de drogarte. Abre la boca, no. O sea, no. O sea, no. No me digas No. eso, que estamos hablando de rehabilitación y tú hablando Claro. de chips y pastillas. Entonces, no, ¿qué pasa? Un proceso de rehabilitación lo que hace es como darte 3 cachetadas en la cara y decirte, oh, hey, bitch, despierta. Un proceso de rehabilitación lo que hace es como quitarte como por decir, como esa cortina que tú mismo te has creado en cuanto a ver la vida con consumo de drogas positivizada. Que en el fondo es como cuando tú te das una puñalada. Es como darte una puñalada.
Tú dices, no, es que si me doy la puñalada, entonces voy a sentir un poco de placer, pero a la vez me estoy haciendo daño, pero pues luego me van a coser, luego me van a coser y luego voy a volver a hacer... No, no. O sea, es volver a comerte un veneno que te hace daño y crees que con el consumo vas a poder continuar tu vida. Entonces, el proceso de recuperación, de rehabilitación, no busca cambiarte el chip de tu personalidad o de tu forma de ser, sino que busca darte una nueva visión de la vida sin sustancias. Es volver a rehabilitar esa persona que nació libre. Somos seres humanos que nacemos libres. ¿O es que tú naciste con un porro en la boca? O con un bareto con la botella y ¡ay, el niño borracho! No, mi amor. Uno no nace con, ¿cómo es que se dice eso? Con la botella en la mano, uno no nace con el cigarrillo en la mano, uno no nace con el teléfono en la mano, uno nace como un ser humano así, ¡pa! Nació, niño, niña, niñe, whatever, y continúa su vida. Entonces, es la propia sociedad la que a través del capitalismo, los vicios, el consumo corroe. Yo soy partidaria de que el Estado correa al ser humano. Gorgeous, ¿cómo abordar la culpa? ¿Cómo abordar la frustración de la recaída? A mí me ha pasado muchas veces que digo, ahora sí voy a dejar la marihuana y por lo menos la voy a dejar 15 días o la voy a dejar un mes, pero ¿cómo abordar ese sentimiento del día siguiente en el que decides fumar de nuevo, consumir de nuevo? ¿Cómo se asimila esa recaída sin sentir o sintiendo que tu vida pende de un hilo y pues se fue al carajo por una decisión de tomarte un trago, de fumarte un porro? ¿Crees que esa culpa es como un recurso que han utilizado los métodos de rehabilitación o que por el contrario es un impulso negativo que te tira para abajo al sentir pues que pierdes todo un trabajo, que pierdes todo un proceso que has venido construyendo? Yo pienso que la culpa es algo con lo que uno debe convivir y aceptar. La culpa siempre va a estar ahí. Siempre. Es un sentimiento muy inútil, ¿no? La culpa te ata al pasado y no te deja ver hacia el frente. La culpa es lo peor que uno puede sentir. No hay peor cosa que uno puede sentir que el sentimiento de culpa de que realmente hizo algo malo, aún así sabiendo que era malo. Bueno, hay gustos culposos, ¿no? La fiesta de 3 días que sientes culpa, pero fue el fiestón y la pasaste buenísimo, pero de repente faltaste al trabajo, de repente tienes guayabo, de repente gastaste más plata de la que querías. Entonces la culpa también a veces es consecuencia de un exceso que te gusta, que te daña, pero te gusta, ¿no? Exacto. ¿No lo sientes así a veces? Un vicio. Hay gente que es adicta a la culpa también. Entonces piensa que tú ahí tienes que gestionar todo a través de la culpa. O sea, si tu sentimiento de culpa es más grande que tu consumo de cualquier tipo de adicción, o sea, que si tu sentimiento de culpa es más grande o es más fuerte que tu adicción, vas por buen camino. Claro, vas por buen camino. Y arrepiéntete. Vas por buen camino, vas por paso. buen camino porque sabes que en el fondo la cagaste, sabes que en el fondo has tomado una mala decisión, pero tú mismo eres quien decide si lo va a volver a hacer. ¿Qué pasa? Hay momentos en los que cuando tú estás en un proceso de rehabilitación, cuando tú estás en un proceso de cambio, tienes que renunciar completamente al consumo si no quieres volver a donde estabas antes. Entonces se utiliza la culpa para hacer caer en cuenta a la persona del error que cometió, pero ya depende del proceso en el que esté. Claro. ¿Sabes? Ya depende de cada persona. No es lo mismo que yo esté en rehabilitación y me den a mí una salida de un centro y me vaya y me meta la gran fiesta de mi vida y vuelva y diga, bueno, sí, recaí. ¿Y ahora qué sigue? Creo ¿sabes? que igual claro, hay pasa folletos. Y lo usan porque funciona. Creo que desde pequeños y en esta sociedad hemos estado adoctrinados a través de la culpa. Creo que la religión nos ha insertado mecanismos de control en la cabeza a través de la culpa y nos han adoctrinado a través de la culpa. Entonces creo que en un caso tan extremo como el de una adicción a una sustancia, como en el de una dependencia tan fuerte, pues es un recurso que terminan usando para ayudar a las personas, pero sin embargo me hace sentir muy contrariado y muy conflictuado con respecto a esos métodos de rehabilitación, pero creo que también hablo desde un privilegio relativo. Yo sigo pensando que no tengo una personalidad adictiva a pesar de que consumo sustancias psicoactivas todos los días. Todo se supo, todo se ha dicho.
Y pues creo que me llevó a esa reflexión, ¿no? Como, o por lo menos esa pregunta que tiene que ver con la culpa, con la voluntad y con la decisión de. Puede que sea también el pensamiento de la persona que consume, ¿sabes? Porque cada persona es totalmente diferente, cada uno somos un universo diferente, pero cada persona tiene un concepto diferente de la sustancia que tiene, de la adicción. Por ejemplo, hay personas que ven porno todos los días y no es malo. Porque Sí, son personas que terrible están... esa gente que ve porno todos los días, Claro, terrible. en el fondo han desarrollado un alto grado de dopamina al ver porno y placer, y en el cual la finalidad es un orgasmo, una eyaculación, y no hablo solamente de hombres, hablo de mujeres, hablo de abuelos, hablo de chicos jóvenes, de niños, que van desarrollando, y sin saberlo la gente normaliza ver porno. Entonces, en este caso, yo creo que tú has normalizado fumar marihuana. Sí, te has dado cuenta que tienes un problema de consumo porque la utilizas para todo, ok, pero no estás como en un fondo muy bestia donde has perdido el control de tu vida. No sé. Creo que precisamente eso Vale. nos trae este podcast y este tipo de conversaciones, porque es una pregunta válida de hacerse, ¿no? Claro. Sin embargo, pues ya quisiera ir cerrando esta conversación, se nos acaba el tiempo. Me gustaría preguntarte una lección, si tuvieras que escoger una lección que te han dado las adicciones y el proceso de superarlas. Una no es suficiente y 1000 no son tantas. Wow, bueno, ahí quedamos filosofando, yo quedo pensando con tu respuesta, Gorgeous. Yo te agradezco muchísimo este espacio. Estoy muy contento pues de que nos acompañes de nuevo, de que estemos otra vez jugando frente a las cámaras, frente a las luces. Sensation. Y pues bueno, los esperamos en próximos capítulos de este podcast de Barrio Rojo. Cuéntenos de qué quieren que hablemos, qué temas les intrigan, porque vamos a estar produciendo mucho más contenido como este para que nos sigan en nuestras redes y estén pendientes de todo lo que vamos a seguir trayendo para ustedes.